Los ángeles son seres de luz creados por Dios. Solo que una parte de los ángeles se unió a una grande rebelión que ocurrió en el cielo. Uno de los ángeles, creados por Dios, que tenía una posición muy importante, se rebeló contra Dios. Y es por eso que ellos, al convertirse en enemigos de Dios, hoy están aquí actuando, también siendo nuestros enemigos para separarnos de Dios y para que nosotros podamos hundirnos también bajo su dominio. Hoy vamos a hablar sobre este tema importante. Y para ello, aquí yo coloqué una expresión interesante. La parte de los ángeles lideradas por Satanás se rebeló en el cielo y actúa en el planeta como el peor enemigo en el contexto de una guerra cósmica entre el bien y el mal. Todos nosotros estamos viviendo en un grande conflicto. Y aquí en esta lucha los ángeles tienen una parte importante. ¿De qué manera ellos intervienen? Primero comencemos definiendo qué significa ángel. Para ello hay dos palabras. La primera es en hebreo y la otra es en griego o latín. En hebreo, malak significa mensajero y la palabra ángelos, que significa también mensajero, mensajero de Dios. Hay muchos libros y muchas películas que hablan acerca de quiénes son los ángeles. Especialmente se habla mucho acerca del ángel de la guarda. Incluso hay algún rezo o una oración que se hace al ángel de la guarda. Entre las películas y libros y tradiciones que se hablan acerca de los ángeles, el tema de la angeliología ha despertado un interés en el ser humano. Sin embargo, está mezclada también con mucha fantasía. ¿Quiénes realmente son ellos? Muy bien, los ángeles están mencionados en toda la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, 100 veces se mencionan a los ángeles y en el Nuevo Testamento, 165 veces. Así que es un tema hablado y de mucha importancia. ¿Quiénes son ellos? No tenemos mucha información sobre cómo fueron creados, ni todas las actividades que realizan. Sin embargo, nosotros podemos saber por lo que está escrito en la Biblia que los ángeles tienen personalidad, es decir, tienen intelecto, tienen emociones y tienen voluntad. ¿Vamos a repasar? Vamos a abrir la Biblia. Por ejemplo, los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14, ellos revelaron su emoción, su alegría cantando. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes angelicales o huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Expresan su emoción y dice que ellos cantan. El cielo es un lugar de adoración y los ángeles siempre adoran. En segundo lugar, dice que estos se alegran mucho cuando un pecador se arrepiente. Jesús contó una parábola en el libro de Lucas capítulo 15, en sí son 3 parábolas, pero me llama la atención lo que Jesús dijo en el versículo 10. Dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles también festejan y se alegran cuando hay un pecador arrepentido. Demuestran alegría, ellos cantan. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los ángeles? Son seres espirituales que pueden asumir una forma física. Wow, es interesante. Por ejemplo, ahí en el libro de Génesis capítulo 19, cuando los ángeles llegaron para Sodoma y Gomorra, Lot fue para poder decirles que puedan quedar en casa, y después de mucha insistencia dice que ellos fueron y ellos comieron con Lot. Ellos asumen una apariencia humana. Lo mismo pasó también con Abraham. Ellos pueden asumir una forma física. Además, la Biblia describe que los ángeles tienen alas. En algunos casos, como los serafines o querubines, tienen entre 4 y 6 alas. Esto me llama la atención. Por ejemplo, vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Isaías 6:2 dice así: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Qué interesante, esa es la información que tenemos de ellos. Cuando hablamos acerca de los querubines, también dice que tienen 4 alas y ellos están delante de la presencia de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 6, nos da esta información. Además, los ángeles son seres súper inteligentes y poderosos. Y presta atención a esta información. Solo que ellos no poseen los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Es decir, ellos no son omniscientes, ellos no son omnipresentes, ¿correcto? Ellos no están en todo lugar. Ellos no son eternos, porque fueron seres creados por Dios. Ellos no poseen los atributos de Dios. Sin embargo, ellos sí son superiores a los seres humanos. Cuando David decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Claro, son seres allí superiores, solo que son diferentes de Dios. Ellos no conocen todo, no lo pueden todo, no están en todas partes. Ellos están sujetos al tiempo, al espacio, necesitan moverse de un lado para otro. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los ángeles? Los ángeles, como son criaturas, o mejor, seres creados por Dios, ellos no reciben adoración. ¡Wow! ¡Qué importante! Superiores al ser humano, pero ellos no reciben ni veneración, préstame atención, ni adoración. Ni siquiera permite que un ser humano se arrodille. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, nos hace esta declaración. Dice así, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ellos no reciben adoración. Ellos son seres creados. No sabemos si todos fueron creados a la vez o Dios los creó en diferente tiempo, no tenemos esa información. Y aquí hay un asunto interesante que debemos comprender de los ángeles. Los ángeles no son las almas, esa palabra almas lo voy a colocar entre comillas porque en sí no existe. Las almas de las personas muertas. No es que, una persona murió, ya su alma fue y se convirtió en un angelito. Eso no existe. Tampoco ellos evolucionan de otra vida. No es que los ángeles evolucionaron. Esa es una creencia antibíblica. Los ángeles fueron creados por Dios. Son criaturas de Dios. Y aunque son superiores a los seres humanos, no son iguales a Dios. ¿Correcto? Otra cosa, los ángeles no se casan, no tienen sexo, no mueren. No existen ángeles bebés ni ángeles adolescentes y no hay evidencia que Dios esté creando nuevos ángeles. Esto es interesante. Entonces, los ángeles no se casan, no mueren y no existen ángeles bebés ni adolescentes. ¿Recuerdas cuando Dios creó a Adán? No lo creó bebé, lo creó ya un ser humano. Entonces, los ángeles también son creados de esa manera. Y no es que ellos se reproducen. La reproducción es uno de los dones y regalos que Dios compartió con el ser humano. Ahora, otra cosa que entendemos de los ángeles es que son mensajeros y agentes secretos de Dios. Visitan constantemente nuestro planeta, ¿sí? Vemos en varias veces como un ángel visita el planeta para traer un mensaje a algún profeta o alguna persona. En la Biblia nosotros encontramos lindas historias hechas por los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19, encontramos que cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, ¿sabes qué cosa sucedió? Un día un ángel abrió la puerta de la prisión, sacó a Pedro de la prisión y lo puso en libertad. Dios envió ese ángel porque al día siguiente iban a ejecutar a Pedro y Pedro aún no había cumplido su misión. Y Dios envió un ángel para poder sacar allí de la prisión a Pedro. Dios también envió su ángel para poder cerrar la boca de los leones cuando Daniel fue colocado allí en el foso de los leones por causa de su fe. Los ángeles cumplen una labor importante y una de las que más me encanta y de lo que más repetimos acerca de los ángeles es que ellos protegen a los seres humanos y mucho más a aquellos que se entregan a Dios por completo. Lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, es una promesa realmente importante. Mira lo que dice
el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Dice así, 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de quienes lo temen y los defiende. Me encanta esta promesa. Ellos cuidan, ellos protegen. Satanás puede intentar hacerte daño, mas ellos te protegen. Cuando hay algunos que dicen, pastor, la maldad existe, me han hecho maldad, y hay personas que quieren mi mal y me están dando esto y lo otro, solo le digo, colócate en las manos de Dios. Dios protege. Satanás no puede tocar tu vida a menos que Dios lo permita. Y cuando Dios lo permite, no es para destruirte, es a veces para pulir nuestro carácter. Muy bien, ellos forman parte de la comitiva divina en ocasiones especiales. ¿Tú sabías que los ángeles estuvieron presentes cuando Dios entregó la ley a Moisés? Fíjate lo que dice el libro de Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos capítulo 7, versículo 53. Dice así: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Cuando Dios entregó la ley a Moisés, también estaban allí los ángeles. Y nosotros allí vemos que también acompañarán a Jesús en su segunda venida. El libro de Mateo capítulo 24, al hablar acerca de la venida de Jesús, dice que será gloriosa. Y el versículo 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué vendrán los ángeles? Los ángeles vendrán para reunir a las familias, aquellas que están distantes, porque en familias podremos subir al cielo. La segunda venida de Jesús será gloriosa y será acompañada por todos los ángeles. La Biblia dice que ellos son millares, son millones. La Biblia no menciona un número de ángeles. Mira, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 22 nos da esa información muy clara. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Allí dice que son millares y millares. Hebreos 12, 22. Dice, siendo que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, dice así: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! Impresionante, millares y millones. La Biblia también dice que los ángeles tienen nombre. La Biblia, por ejemplo, conocemos el anuncio del ángel Gabriel a María. Gabriel también se apareció a Daniel para poder explicar la misión o la visión que él no entendía. Los ángeles tienen nombres, tienen sentimientos, también expresan sus emociones, son superiores a los seres humanos, pero inferiores que Dios. Además, dice así: una de las más grandes misiones de los ángeles fue asistir a Jesús en su ministerio a favor de la humanidad. Ellos siempre acompañaron a Jesús. Por ejemplo, los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. ¿Quién anunció a María que ella iba a ser la madre del Salvador? Un ángel. Allí en el libro de Lucas 2, 13 y 14 dice: el ángel se le apareció. Aconsejaron a José y María para que huyeran a Egipto porque Herodes les estaba persiguiendo. Un ángel fue, dice Mateo 2, 13 al 15, y allí en sueños se le apareció a José. Y le dijo: es hora de que vayas a Egipto. Y José, escuchando la voz del ángel, se levantó, tomó a María y a Jesús y huyeron para Egipto. Fue por la voz de un ángel. Además, acompañaron a Jesús después de la tentación en el desierto. Mira cómo los ángeles acompañaron a Jesús en todo momento. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 11, dice así: y el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Después de la tentación, ¿quiénes aparecieron? Los ángeles de Dios para poder servir. Acompañaron en su muerte, en su resurrección, también estuvieron allí los ángeles. Escoltaron a Jesús cuando ascendió al cielo y ellos formarán parte de su comitiva cuando regresen a esta tierra. Me encanta aquel momento que describe Salmos capítulo 24, cuando Jesús ingresó al cielo. Mira, el capítulo 24 habla acerca del Rey de Gloria, del momento cuando Jesús entró después de la victoria. Y allí dice que
se escuchaban voces, el versículo 7, alzad vuestras puertas, o alzado puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas de entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso de batallas. Gran coro de ángeles allí, una vez más recibieron a Jesús después de la victoria. Y ellos finalmente acompañarán cuando Jesús venga por segunda vez. La pregunta es, ¿cómo surgieron los ángeles del mal? Y aquí entramos a un tema realmente impresionante. Porque Dios no creó seres malos. Dios no creó criaturas imperfectas. ¿Y sabes qué cosa es lo misterioso de todo? Es que los demonios son mencionados como 100 veces en la Biblia, pero ¿quién fue el primer demonio? Fue un ángel perfecto, un ángel creado por Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? Cuando yo voy a la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12, yo encuentro cómo es que un ángel perfecto se rebeló contra Dios. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Sabes? La palabra lucero es el significado del nombre Lucifer. Lucifer significa lucero, hijo de la mañana. Ahora, en el cielo todo había armonía, todo era perfecto, pero uno de los ángeles que tenía una posición más elevada y era incluso exaltado, de manera misteriosa su corazón se llenó de orgullo y usó su libre albedrío para rebelarse contra su creador. El nombre Lucifer significa portador de luz o lucero de la mañana, que finalmente, después de su rebelión, se convirtió en diablo. ¿Y qué significa diablo? Diablo o Satanás significa aquel que hace trampa, o mejor, aquel que es acusador. Cuando tú acusas a alguien por alguna cosa, ten mucho cuidado de no ser parte de esta legión. Porque a quien le encanta acusar es a Satanás. Él se convirtió en Satanás después de haber sido un ángel perfecto. En la Biblia yo encuentro dos relatos en dos profecías dadas para Tiro y Babilonia, tomando la figura de estos dos reyes para que representan la caída de Satanás. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, me habla sobre cómo era o cómo fue creado Satanás. Mira, el capítulo 28, vamos a ver a partir del versículo 13. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, encontramos una declaración importante sobre la creación y sobre la rebelión de este ser. En el huerto del Edén estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, te vestiste de lo mejor. Versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Haciendo referencia a Lucifer, aquel que se rebeló contra Dios. Era perfecto en todo. Y dice, profanaste tu santuario. ¿Por qué? Porque el santuario y la morada de Dios en el versículo 13 o el versículo 17 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Él estaba en la presencia de Dios. Él era un ángel protector. ¿Protector de qué? De la ley eterna de Dios. Por eso es que él odia tanto la ley de Dios. Un día él estaba en una posición muy elevada, protegiendo la ley eterna de Dios. Cuando hablemos del tema de la ley vamos a volver a este asunto importante. Por eso es que el pecado para su surgimiento es ilógico. Él no estaba satisfecho con lo que era y él quiso tener un estatus superior, es decir, él quiso ser igual a Dios, anhelaba la posición de Dios, pero no el carácter de Dios. Hoy hay muchas personas que cuando dibujan a Satanás, lo hacen allí con cuernos, lo hacen allí con una cola, con uñas grandes, ¿verdad? Ese es el diablo. El diablo no es así. Él fue perfecto. Y aunque el pecado ya deterioró su apariencia, él continúa teniendo la perfección. Claro, ya no es perfecto, porque él fue el originador de la rebeldía. Sin embargo, él fue creado perfecto y continúa manteniendo la belleza. No es aquella imagen que por allí nos han vendido de quién es Satanás.
Entonces aquí nosotros podemos decir cómo aparecieron estos demonios, porque un ángel perfecto se rebeló contra Dios. Ahora fíjate, un ser creado no puede ser igual al creador. Y aunque Dios le dio las oportunidades para que cambie y reasuma su lugar, Él no quiso. Que Dios nunca actúa, nunca hace un juicio de una manera repentina. Él da oportunidades. Y Él desperdició todas las oportunidades. Por eso hace que las personas hoy puedan desperdiciar todas las oportunidades que Dios les da. Él decidió enfrentar a Dios, reunió a muchos simpatizantes, Él colocó el espíritu de descontento, fue como una semilla que fue allí abriéndose entre todos los ángeles y declaró una guerra contra Dios. Y allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9, encontramos cómo fue esta guerra en el cielo. Mira, Apocalipsis 12, 7. Dice así: después hubo una batalla en el cielo. Miguel, aquí tomando Jesús el título de general, el título de alguien que pelea. Y dice, y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón aquí representa a Satanás. Y no se hallaron ya para ellos lugar en el cielo. Fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué ángeles? Aquellas criaturas de Dios que también ahora formaron parte de esta rebelión. Y es por eso que hoy vemos tantas manifestaciones diabólicas, es que hoy vemos tanta mentira, porque hay miles de demonios también, que por causa de la rebelión fueron arrojados juntos con el iniciador de la rebelión, que es Satanás. Solo que esa rebelión fue trasladada a la tierra. Y nosotros sabemos cómo Satanás, él usa mucho algunas cosas desde el jardín del Edén para poder engañar a todo el mundo. Así como engañó seres perfectos en el cielo, hoy continúa engañando a seres humanos en la tierra. Y lo hace a través de la seducción, lo hace a través de la apariencia bonita. Él se disfrazó en la serpiente porque la serpiente no era el animal que hoy conocemos, era el animal más hermoso de la creación. Sedujo para poder llevar a la desobediencia contra Dios. Así como sedujo en el cielo a los ángeles, hoy seduce al ser humano para que tú te sigas rebelando contra Dios. Y Satanás no ha cambiado de estrategia. Él continúa seduciendo nuestros sentidos. Eva vio del fruto. Continúa colocando duda en el corazón y ofreciendo lo que nunca puede dar. Le dijo a Eva, seréis como dioses. Y miren la ruina en la cual todo el mundo cayó. Así también el pecado se trasladó aquí en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que nosotros aquí estamos viviendo en una guerra espiritual. Y en una guerra, aquel que está desarmado, aquel que no tiene protección, muere fácilmente. ¿Y qué significa muerte en esta guerra espiritual? Formar parte de Satanás, del ejército de Satanás. El hecho que formes parte del ejército de Satanás y estás condenado a la muerte. Porque él no tiene nada que ofrecer. Placer momentáneo, diversión momentánea, eso es todo lo que ofrece. Pero nunca paz, nunca esperanza, nunca eternidad, nunca vida. Ahora, todos estamos en una guerra. Y él dice así, hermanos, vestíos de la armadura de Dios, porque Dios nos ha provisto de una armadura en esta batalla. Y me gusta lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y allí dice, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú te das cuenta, aquí lo que está haciendo Pablo es mencionar una jerarquía diabólica o una organización diabólica por una razón. Recuerda que los ángeles no son seres omnipresentes. Entonces el diablo no puede estar en toda parte. Él está en toda parte a través de sus demonios, pero él mismo no puede estar en todas las partes porque él no es omnipresente. Ese es un atributo que le pertenece solo a Dios. Entonces Satanás está bien organizado. Y aquí, según al apóstol Pablo, la organización diabólica consta en lo siguiente. ¿Quiénes están allí? En primer lugar, los principados, los que gobiernan todo. Luego siguen
las potestades, luego siguen los gobernadores de tinieblas, luego las huestes espirituales en todas las regiones. Está bien organizado para causar daño y maldad en todo el mundo. Entonces el apóstol Pablo dice, para ello tienes que vestirte de la armadura de Dios, tomar el yelmo de la salvación. Tú puedes leer Romanos o Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, el escudo de la fe, la espada de la palabra, los zapatos del evangelio. Tienes que tomar la coraza de justicia y tienes que orar en todo tiempo. No hay otra manera de poder resistir estas fuerzas demoníacas en este planeta. Eso es la manera como tenemos que enfrentarle. El apóstol Pedro ya nos decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo viene como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Él no es nuestro amigo, es nuestro peor enemigo. Satanás solamente busca gente para devorar. Devora tus sueños, devora tu vida, devora tu familia, devora la paz, devora tu sonrisa, devora tus proyectos, te devora la vida. Y es un asesino porque él te mata lentamente, acabando parte por parte de ti. Entonces este mundo se convirtió en el escenario de un grande conflicto entre Dios y Satanás. Y allí los ángeles entonces están actuando, ángeles y demonios. Y ahora te voy a explicar la obra de ellos. Este mundo se convirtió en una guerra cósmica entre el bien y el mal. Y hay un asunto que me llama mucho la atención. El libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, mira lo que dice, 1 Corintios 4, 9. Dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Un creyente, un cristiano, está bajo ahora la mirada no solamente del mundo, sino también de los ángeles. Y este universo es el espectáculo o este mundo es el espectáculo del universo. ¿Qué cosa es lo que hacen los seres humanos y cómo actúan los demonios aquí y cómo el ser humano es seducido por ellos? Ahora, fíjate, el punto central de ese conflicto fue la cruz, donde Jesús ya lo derrotó. Satanás sabe que está vencido y que en breve será destruido. Entonces, todo sufrimiento que existe en este mundo, Dios no es el culpable. Tiene que verse y analizarse en el contexto de guerra. Porque estamos viviendo en un grande conflicto. Y en este conflicto Satanás maltrata a los hijos de Dios, trae calamidades para que el ser humano se vuelva en contra de su creador. Ahí está la respuesta para el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo actúa Satanás y sus ángeles en el mundo? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuál es la estrategia que él usa? Y yo aquí he colocado 3 que considero las más relevantes en cuanto a su acción. En primer lugar, Satanás actúa con mentira, con trampa y seducción. Préstame atención. ¿Qué cosa es una trampa? Aparentemente es algo bueno para que caigas en ella. El diablo es mentiroso. Trae 5% o 90% de verdad y 10% de mentira. Mezcla la verdad con la mentira. Por eso que hay muchos que abren la Biblia, leen la Biblia, pero creen también tradiciones. Y al mezclar tradiciones con Biblia, ya forman parte del enemigo de Dios. Porque no tener una clara visión de quién es Dios nos hace formar parte del otro lado. Ahora, presta atención. Él usa mucho la mentira, la trampa y la seducción. Él seduce. Él es un seductor. Mezcla la verdad con la mentira, él falsifica siempre la verdad, haciéndole parecer, o a la mentira falsifica haciendo parecer verdad, cuando no lo es, y se puede transformar en un ángel de luz. Mira lo que dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Presta atención a ese texto. Dice así, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces tú puedes ver manifestaciones asombrosas. No te asombres con todo porque no todo viene de Dios. Incluso no todo milagro viene de Dios. No deposites tu fe en un milagro porque no todos los milagros vienen de Dios. Satanás hasta se puede transformar en un ángel de luz. ¿Puede hacer curaciones? Puede. ¿Puede hacer milagros? Puede. Si hasta se transforma en un ángel de luz. Muy bien. Ahora te voy a mostrar algunas acciones.
Y te voy a mostrar estas acciones para tener cuidado, para que nosotros no caigamos bajo las zarras del enemigo. Y presta atención, quiero que tomes allí lápiz y papel y puedas anotar algunos textos bíblicos porque por el tiempo no voy a poder leer todos ellos. En primer lugar, Satanás y sus demonios usan la fuerza, la intimidación y la persecución. Hay personas que se quieren entregar a Jesús y el diablo viene y los amenaza. Allí usa incluso a los padres. Si tú te entregas a Jesús, te amenazo con quedarte sin heredad. El diablo es un amenazador. Te amenazo con quedarte sin trabajo. Y las personas tiemblan ante la amenaza. El diablo lo que hace es usar la fuerza, la intimidación y la persecución. Número 2, ellos se disfrazan. Incluso toman la forma humana. El libro de 1 Samuel capítulo 28, quiero que tú puedas leerlo, eso allí con detenimiento. Un día el rey Saúl se fue a una pitonisa de Endor, a un espiritista, alguien que tenía contacto con el demonio. Y le dice, hazme aparecer a Samuel. Incluso Satanás tomó la forma de Samuel. No era Samuel, era el demonio tomando la forma humana. Hoy escucho a muchas personas diciendo, pastor, yo escuché la voz de fulano de tal. Pastor, yo me contacté, tuve una sesión espiritista. Yo vi a alguien que murió hace años, yo lo vi, nadie lo puede negar. Es verdad que tú lo puedes ver, pero ¿cómo sabes que es esa persona? Satanás toma la forma humana. Si pudo tomar la forma del profeta Samuel, ¿cómo no va a poder tomar la forma de cualquier otro ser humano? Otra cosa que es Satanás es que hace falsos milagros. Por eso ya te dije que tu fe no esté basada en un milagro, esté basada en la palabra de Dios. Otra cosa que es Satanás es que ciega la mente de los incrédulos para no discernir el error. Yo voy a leer este texto. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así. El Dios de este siglo, es decir, refiriéndose a Satanás, dice, lo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Entonces, cuando una persona se enterquece, se revela, ve que Dios le está llamando, entonces él se enceguece. Esa ceguera es causada por Satanás. Mucho cuidado con aquello a lo cual llamas una rebeldía abierta. Ese es el trabajo del diablo hoy. Provoca catástrofes y enfermedades. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 7. Respuesta para asesinatos, violaciones, calamidades. Job 2:7. Dice así, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza. ¿Obra de quién? De Satanás. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere torcer la imagen de Dios. Quiere hacerte pensar que Dios es el culpable de todo. Entonces cuando tú dices, ¿dónde está Dios? Dios no existe, porque yo me siento solo. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Satanás aplaude y dice, ya está dudando de la existencia de Dios. Tú eres la imagen de Dios, provocando él todas las calamidades. Crean duda de la existencia de Dios. Otra obra de Satanás, acusa a los creyentes de Dios. Mucho cuidado cuando estás acusando, puedes formar parte del ejército de Satanás. Cuando tú acusas a alguien con el dedo por un pecado que está cometiendo, esa es la obra del diablo. Jesús nos enseñó cómo corregir los errores. Con la verdad, con amor, en secreto, con la palabra, con oración. No acusando. Zacarías capítulo 3 dice que Satanás acusó al sumo sacerdote, a un líder, y le dice, este no merece nada. Satanás acusa siempre a los hijos de Dios. Satanás no es omnipresente, por eso es que él no está en todo lugar. Y él manda a sus demonios para que pueda actuar. Él puede seducir a las personas, pero jamás te podrá obligar, porque tú tienes libertad para decidir. Satanás, cuando toma posesión del ser humano, realmente lo esclaviza, lo amarra ante el cigarrillo, ante la droga, ante la pornografía, ante aquellas cosas que le ofrece. Cuando caes en su trampa, te amarra, te esclaviza. Eso es lo que hoy se llama una adicción. Pero en el poder de Dios todo es posible salir, porque Dios tiene mayor poder. Cuando toma posesión de la mente y el cuerpo de quienes le permiten, Satanás puede tomar una posesión y hay muchas personas que tienen posesión demoníaca. ¿Y cómo se distingue una posesión demoníaca? Una persona que es poseída por Satanás tiene una fuerza sobrenatural. La voz que habla no es su voz, es la voz de alguien que está tomando posesión.
puede levantar cosas y objetos con una fuerza sobrenatural y en fin. Eso es una posesión demoníaca. Recordemos que Jesús cuando estuvo en esta tierra a varios los libró del demonio. En el libro de Marcos capítulo 5 habla de un endemoniado gadareno que vivía allá en el cementerio. Pero Dios tiene mayor poder. El diablo, cuando nosotros entramos a su terreno, es darle la victoria. Hay unas personas que dicen, bueno, yo voy a entrar en ese terreno peligroso, pero no me va a dejar vencer. No entres en terreno de Satanás. No entres. Cuando la Biblia dice no, es no. No te acerques al árbol porque allí Satanás te va a tentar y vas a caer. No juegues con el peligro. Satanás y sus demonios impiden que una persona se entregue a Jesús. Incluso usa personas para desanimarte. Eso es lo que ocurre hoy. Satanás tiene trabajo de ofrecer diversión o llenar de actividades para que los seres humanos se separen de Dios. El diablo incluso puede estar contento de que tú vayas a una iglesia, que tú seas un religioso por fuera, pero por dentro no tengas un relacionamiento con Dios. A algunos les llena de diversión para que no conozcan de Dios y a otros les llevan de tanto trabajo para que descuiden la oración y el estudio de la Biblia. Satanás usa todo esto. Además usa como arma el desánimo y la duda. Estás desanimado, estás con dudas en el corazón. Son semillas que Satanás coloca. Sin embargo, ellos tienen un punto débil. Ellos no soportan ver a un cristiano de rodillas. Ellos tiemblan. El ejército de Satanás tiembla cuando ve una persona de rodillas delante de la presencia de Dios. No delante de una imagen, no delante de un santo, no delante de un hombre, delante de Dios. ¿Estás entendiendo? Satanás no tiene todo el poder a menos que nosotros lo podamos ceder. ¿Qué debemos hacer? Primero, tienes que saber que Satanás conoce tus debilidades y él va directo al punto donde eres vulnerable. Si tú ya caíste una vez, pierdes fuerza para ceder la próxima vez. Por eso, no cedas. Toda adicción, todo problema comienza con una mentira, una sola vez. ¿Escuchaste esa mentira diabólica? Una sola vez. Un poquito, solo un poquito. Así se comienza. Una sola vez. Y eso estás dando lugar para que Satanás te pueda esclavizar. Por eso no cedas. Y si ya cediste, Dios te puede libertar. Aférrate a Cristo. Número 2, reconoce que Él es más fuerte que tú, pero nunca es más fuerte que Dios. Por eso confía más en Dios. Intentarás separarte de Dios para vencerte. Por eso no te separes de Dios. No te apartes de Dios por cualquier cosa. Separa las cosas que te separan de Dios. Pero aférrate a Cristo. Tu vida cuando esté en las manos de Dios, Él no puede hacer nada. Enfrenta al enemigo y él huirá. El libro de Santiago 4:7 dice resistid. ¿Mas cómo se resiste? Aferrándose a Cristo. No des oportunidad al diablo y mantente firme en la tentación y va a pasar. Otra cosa, usa la Biblia y la oración. Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cómo es que Jesús venció a Satanás en el desierto? Escrito está, porque la palabra de Dios estaba en su mente, porque él meditaba y él oraba. Y esas son las armas poderosas que hoy nosotros tenemos para vencer a Satanás. Y recuerda que él está condenado a la derrota. Apocalipsis 20:10 dice que él finalmente será destruido. Él y todos sus ángeles ya están vencidos y en breve serán destruidos. Tú no puedes formar parte de su ejército. Y cuando Satanás recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque Dios ya te perdonó. Acércate a Cristo y Satanás no tendrá más poder. ¿Sabes cuándo Satanás tiene ventaja sobre el ser humano? Cuando te separas de Cristo. Por eso es que la única cosa que Satanás tiene que hacer en la vida es separarte de Cristo. Cuando te separa de Cristo, allí tú puedes convertirte hasta en su juguete. Yo voy a hablar para ti. Probablemente caíste en una adicción. Estás amarrado, no puedes salir. Dices, yo estoy perdido. No lo estás. Mira a Jesús, Dios tiene mayor poder. Estoy hablando para ti que ya conoces sobre la palabra de Dios, pero todavía no estás decidiendo. ¿Por qué? Porque hay dudas. Ya sabes de dónde viene la duda. ¿Por qué estás postergando? Porque el jefe me dijo, porque mis padres me dicen, porque los vecinos me dicen, porque los amigos me dicen. Ya sabes que Satanás usa como instrumentos a seres humanos. Y estoy hablando para alguien que está muy herido. Herido y se alejó de Dios porque
hirió, alguien le ofendió, alguien le acusó, en lugar de ayudarle, le hundió. Quiero que mires a esa persona como un instrumento del diablo, porque el único que hace eso es Satanás. Entonces levántate, vuelve a Dios. No te separes de Dios por cualquier cosa, por cualquier persona. Satanás está vencido. Tú no puedes entrar en su lugar. Él no puede obligarte a menos que tú le permitas. No cedas. Y si ya has cedido, levántate en el nombre de Dios. Aférrate a Cristo. Él ya está vencido. ¿Y sabes cuál es el final que le queda a Satanás y todos sus ángeles? Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Dice así: viene un día ardiente como un horno. Los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. ¿Sabes cuál es su final? Un día todo acabará. ¿Y quiénes estarán allí? ¿O quiénes serán destruidos para siempre? Será Satanás y sus ángeles. Quiero que sepas algo. El fuego de la destrucción no fue creado para el ser humano. Fue creado para el diablo y sus ángeles por su rebeldía abierta. Pero si alguien quiere unir su destino a Satanás, es por propia elección. Dios hoy te da la oportunidad de ser libre. Hoy Dios te da la oportunidad de caminar con Él. Vamos a orar. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. Danos un nuevo corazón, corazón puro. No queremos un cambio superficial, queremos un cambio real. No queremos un maquillaje externo, queremos una transformación interna. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos ser vencedores en Él. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús.